En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 1, en el versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El, la letra o la palabra, más bien dicho, nombre, entendemos en la escritura que tiene que ver con autoridad. Entonces, este versículo dijera que nuestro Señor Jesucristo fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente autoridad que ellos, nombre que ellos. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. A manera de pregunta lo está diciendo. Bueno, la palabra superior o más excelente, como dice el versículo 4, es que está situado por encima de otra cosa o de otra persona que es superior, que es más, que tiene más autoridad, más dominio. Eso quiere decir la palabra excelente o superior. El texto griego utiliza la palabra mejor, que viene de kreiton o de kratos, que quiere decir fuerte, o sea, bien traducido o mejor traducido a a nuestro castellano, debiera decir cuánto heredó más fuerte nombre que ellos. Sirve como un grado comparativo, esa palabra en griego. En la epístola a los hebreos, esa palabra mejor se utiliza 12 veces. Indica entonces algo que es más fuerte, algo que trae más ventaja, algo que es más útil, algo que es muchísimo mejor, más excelente, superior, porque nuestro Señor Jesucristo nos lleva a cosas mejores que se vivieron en el Antiguo Testamento. Hoy estudiaremos un punto sumamente importante y requiere de mucho estudio para entenderlo, sobre todo que entendamos algunos versículos del Antiguo Testamento. Analizaremos una gran verdad que nos ayudará poderosamente para derribar argumentos doctrinales en contra de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Dice el versículo 5 entonces: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Nuestro Señor Jesucristo recibió un más excelente nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es esa autoridad? Bueno, es hijo. A nuestro Señor Jesucristo se le dio ese nombre superior, esa autoridad superior. Y ese nombre que se le dio es el nombre de Hijo. Jesucristo es mejor que los ángeles, primero que nada porque tiene un título mejor. Esa palabra que estoy utilizando, título, tiene que ver con función. La función o el título que tiene nuestro Señor Jesucristo en comparación con la función, las actividades que han tenido los ángeles a través del tiempo, la de nuestro Señor Jesucristo es superior. Y a manera de pregunta, eh, en la Biblia vemos que dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? La respuesta no es necesaria, pero la respuesta es a ninguno. En ninguna ocasión Dios le ha dicho a alguno de sus ángeles en particular que es su hijo. A ninguno le dijo, mi hijo eres tú. A ninguno le dijo, yo te he engendrado hoy. A ninguno le ha dicho, yo seré a ti por padre y tú serás a mí por hijo. Esas expresiones solamente se les ha dado a nuestro Señor Jesucristo. De ningún ángel Dios se ha expresado de esa manera, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Los ángeles, a través de los tiempos, a través de lo que nosotros podemos encontrar en la Escritura,
han expresado desde el Antiguo y Nuevo Testamento, solamente hemos visto que son ministros, son mensajeros. Ellos traen alguna actividad a este mundo y simple y sencillamente la hacen y ya no sabemos más de ellos. Solamente nuestro Señor Jesucristo en Antiguo y Nuevo Testamento se le menciona que es hijo, en este caso, de nuestro Dios. A los ángeles se les creó para servir. Ese es su propósito en la creación. Sin duda alguna, los ángeles son muy importantes en la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Sin duda alguna, todo lo que ellos han hecho ha sido gran parte para la bendición del ser humano. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo los ángeles tuvieron grande actividad, incluso en el Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis también nos menciona mucha actividad de los ángeles en el cielo. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo como un hijo. Esa era la función que Él vino a hacer y de esa manera nos acerca a el Padre. Dios toma una función de Padre, Dios toma una función de Hijo con el único propósito de que nosotros, que sí tenemos ese tipo de parentesco en esta tierra, entendamos que nuestro Dios es como nuestro Padre, que nosotros somos como sus hijos y de esa manera Él nos puede otorgar la salvación si nosotros le somos obedientes. El escritor de la carta a los Hebreos estaba muy consciente de haber hecho una pregunta retórica basándose en el Salmo capítulo 2 y en el versículo 7. Nuestras Biblias tienen ahí esos versículos que nos están ligando desde el Antiguo Testamento. O sea, el escritor de la carta a los Hebreos está citando dos versículos diferentes. Uno, el Salmo capítulo 2, versículo 7, y el otro, segunda de Samuel capítulo 7, versículo 14. Entonces, lo que está haciendo aquí el escritor a los Hebreos es que está utilizando dos versículos del Antiguo Testamento para decir que Jesús tiene un mejor nombre que los ángeles, que es superior a los ángeles. Y vemos entonces que desde el Antiguo Testamento ya se tenía este conocimiento. Note, por favor, conmigo lo que dice el Evangelio de Lucas. En el capítulo número 1 y en el versículo 32, hablando con referencia a nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 1 y en el versículo 32, que dice de la siguiente manera. Hablando sobre el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, este será grande. Vamos a leer desde el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Hablando de Jesús, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Yo quiero, hermanos, que pongan atención en el tiempo. ¿En qué tiempo nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo, será grande a futuro? Estamos diciendo que para este tiempo se está anunciando apenas el nacimiento de Jesús. Y puesto que apenas se está anunciando, nuestro Señor Jesucristo aún no nacía. Aquí el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Galilea y a Nazaret
¿A quién fue enviado? A una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David. Eso dice desde el verso 26. Aquí está dando el ángel a María la noticia de que ella va a ser la madre del Salvador del mundo. Le está diciendo que su hijo será grande. Le está diciendo que su hijo será llamado Hijo del Altísimo. Note que el verbo está en futuro. Jesús todavía no nace. Y si Jesús todavía no nace, entonces todavía no es hijo. Nuestro Señor Jesucristo toma la forma de hijo cuando Él viene a este mundo. Por eso estos versículos están diciendo que Él, cuando nazca a futuro, será grande. A futuro será llamado Hijo del Altísimo y también a futuro se le dará el trono de David su padre. A futuro reinará sobre la casa de Jacob para siempre. En Juan, capítulo 7, y en el versículo 42, dice de la siguiente manera. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? A manera de pregunta, lo que hace rato estábamos leyendo allá en el Evangelio de Lucas, acá también se está repitiendo. A ningún ángel, hermanos, a ningún ángel en lo particular o a varios ángeles en conjunto, Dios les ha llamado hijos de Dios. Así como a nosotros los cristianos se nos llama hijos en el sentido en que Dios nos creó y en el que Dios nos acepta de una manera colectiva, también a los ángeles en algunos versículos de la Biblia se les llama hijos, pero solamente de manera colectiva. A ningún ángel en lo individual Dios le dijo, mi hijo eres tú. A ningún ángel le dijo, yo te engendré hoy. A ninguno le dijo, yo te seré padre. Y a ninguno le dijo, tú serás para mí hijo. Los cristianos y los ángeles entonces reciben el nombre de hijos de Dios en el sentido que Dios nos creó. Pero en las escrituras a ningún ángel por separado se le ha llamado hijo de Dios. Tampoco le ha dicho Dios a ningún ángel, yo te engendré hoy. Esa expresión, yo te engendré hoy, tiene que ver con un momento en el tiempo, porque no es la forma en la que los ángeles están relacionados con Dios. Dios nunca ha dicho, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, que Él los engendró, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y aquellas personas que han sido engendradas y esas personas con el paso del tiempo nacen, entonces al nacer empiezan a ser hijos. Y eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje presenta a los lectores judíos la sorprendente verdad de que Cristo es el Hijo encarnado de Dios. Hijo entonces es un título para el Cristo encarnado. ¿Qué es un título? Un título es un documento que acredita un derecho, en especial un derecho de propiedad sobre las cosas que tenemos. También tiene que ver con un documento oficial que acredita haber realizado los estudios, haber superado las pruebas requeridas para ejercer cierta profesión o cargo. Y en esos dos sentidos, nuestro Señor Jesucristo tiene el título de hijo. Desde el Antiguo Testamento se había presagiado ese título, no era algo nuevo en el libro de Lucas.
desde el Antiguo Testamento, note por ejemplo lo que dice el libro de los Proverbios, en el capítulo número 30. Proverbios capítulo 30 y el verso 4 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Estas preguntas, al igual que las que leíamos allá en la carta a los Hebreos, que son una cita del Antiguo Testamento, de Samuel y de los Salmos, también son preguntas retóricas. No es necesario responderlas porque la respuesta es obvia. ¿Quién subió al cielo y descendió? Solamente Dios. La siguiente pregunta, ¿quién encerró los vientos en sus puños? Solamente Dios. ¿Quién ató las aguas en un paño? Dios. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Dios. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Si sabes? Aquí este proverbio está hablando de la misma persona. La misma persona que subió al cielo y descendió es la misma que la que encerró los vientos en sus puños. Y es la misma quien ató las aguas en un paño. Es la misma que la que afirmó todos los términos de la tierra. Y luego la última pregunta del versículo dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Desde el Antiguo Testamento ya se estaba entonces presagiando, prometido, profetizado, que esta persona que subió al cielo y descendió y que tiene estas habilidades, estos poderes que está diciendo el versículo 4, esa persona tiene un nombre y aparte esa persona tiene un hijo. Ya desde el Antiguo Testamento entonces se había profetizado con referencia a el Hijo de Dios. Y note que ese versículo está poniendo a el Hijo con una H minúscula y no lo encontramos con H mayúscula, sino hasta más adelante cuando el Padre lo ha engendrado. Antes del tiempo de su encarnación, ponga de favor atención a lo que le voy a decir. Antes del tiempo de la encarnación de Cristo en la persona de Jesús, Cristo era Dios y estaba junto con Dios. Cristo siempre ha sido parte de la deidad. Cristo siempre ha sido Dios y empezó a ser hijo cuando nació. Su función o su título como hijo empezó cuando nació, aunque Él es eterno, aunque Él es Dios. El término hijo solo tiene que ver con Cristo en su encarnación. Es una analogía para decir que Dios es el Padre y que Jesús es el Hijo. Es la forma de Dios de ayudarnos a entender la relación esencial que hay entre la primera persona de la deidad con la segunda persona de la deidad. En la Biblia no encontramos ninguna mención de que Cristo haya sido hijo en la eternidad. Antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera y naciera a través de una parte humana y ese hombre fuera llamado Jesús, antes de eso Jesús no era hijo. Cristo no era hijo. Empezó a ser hijo cuando él nació en la persona de Jesús. Una vez que nuestro Señor Jesucristo muere, resucita y es ascendido al cielo, cuando él volvió a estar en el cielo, él allá no es hijo, allá él es Dios. Su función o título como hijo solamente se refiere en la Biblia en el momento en que él encarnó.
Ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y en el versículo 8, dice lo mismo de otra manera. Mas del Hijo dice, y es otro versículo del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento con referencia a el Hijo? Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Este versículo entonces está diciendo, apoyándose con versículos del Antiguo Testamento, que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios, no por el hecho de que haya tomado la forma o el título de hijo, dejó de ser Dios. Este versículo está diciendo que el Hijo tiene un trono y si tiene un trono entonces es rey. Está diciendo que el Hijo es Dios y también está diciendo que ese trono que tiene ese Dios, que es el Hijo, es por el siglo del siglo. Eso se refiere a la eternidad. Estas son tres cualidades que solamente puede tener nuestro Dios. Él es eterno, Él es Dios y está por encima de todos. Es nuestro Rey. Entonces, solo se le llama a nuestro Señor Jesucristo Hijo cuando se está hablando de su encarnación. Ahora, aquí pueden hacernos una pregunta. Nuestro versículo de 1:4 de Hebreos dice, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿No tuvo Cristo siempre un mejor nombre? Sí, Cristo desde siempre ha tenido el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento lo podemos encontrar también con el nombre de Dios. También en ocasiones como Jehová, como Yahvé, el Todopoderoso. Hay muchas expresiones o muchos nombres que se le da a Dios, pero este otro nombre es otro nuevo, otro diferente y tiene que ver con su función. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A mostrarnos al Padre y a llevarnos al Padre. Él es nuestro hermano mayor y Él nos está poniendo la muestra de cómo podemos llegar al Padre. Entonces, estos versículos que estamos leyendo nos dicen que Cristo vino a este mundo, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y se convirtió en un hijo porque fue engendrado. Bueno, hay algunos religiosos que dicen, puesto que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto, todo hijo es inferior que su padre. Y para ellos resulta obvio que es inferior a su padre eternamente. En eso debemos poner mucho cuidado, porque si nosotros decimos que si Jesús ha sido hijo en la eternidad, entonces estamos diciendo que Jesús no es igual que Dios. Estamos diciendo que es inferior a nuestro Dios. Es menos que Dios, porque es hijo de Dios. Y el Padre es superior al Hijo. Entonces nos cuestionan a nosotros. ¿Quién tiene más jerarquía en una casa? ¿El Padre o el Hijo? ¿Qué contestamos? Y decimos, obviamente, el Padre. El Padre es el que tiene la autoridad, el Padre es el que manda en el hogar y el Hijo se debe someter a lo que el Padre dice. Y es cierto. Pero estos hombres, los testigos de Jehová sobre todo, se equivocan en que ellos piensan que en el cielo nuestro Señor Jesucristo era hijo, sigue siendo hijo y será hijo. Por eso a nuestro Señor Jesucristo no lo tienen como Dios, sino como un ángel superior o como un Dios chiquito, pequeño, con menos fuerza, con menos poder.
quiero redundar diciendo que a Cristo nunca se le ha llamado hijo en la eternidad, solamente cuando vino a nacer en la persona de Jesús. Por tanto, es incorrecto decir que Jesucristo es eternamente inferior a el Padre. No. Nuestro Señor Jesucristo nunca ha sido inferior a nuestro Dios Padre. Siempre han tenido la misma igualdad. Ellos dos siempre han sido lo mismo, como veíamos la semana antepasada. Es la imagen misma de su sustancia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no es eternamente inferior a Dios por ostentar el nombre de hijo o el título de hijo o la función de hijo. Él no es un hijo eterno. Dios, Jesucristo, siempre ha sido Dios en la eternidad, en el cielo. Solamente fue hijo cuando nació en la persona llamada Jesús. Si recordamos, hermanos, aquella ocasión en que los judíos le estaban preguntando a Jesús con referencia a las tradiciones que tenían los judíos y le cuestionaban porque ellos, en este caso los saduceos, que no creían que existiera ni espíritu y por lo tanto, si no existían los espíritus, no existía resurrección. Entonces vienen los saduceos supuestamente a preguntarle, a hacerle una pregunta difícil a Jesucristo y le dicen, si un hombre tiene a su esposa, pero el esposo muere, entonces para que la mujer tenga prole, tenga hijos y no quede en desventura, pues se va a casar con el hermano siguiente. Y sucedió que eran 7 hermanos y así fueron muriendo uno a uno, se murieron los 7. Y estos hombres queriéndose burlar de la doctrina de lo que es la resurrección, queriéndose burlar de lo que es la doctrina de los espíritus, le preguntan, allá en la resurrección, esta mujer, ¿de quién va a ser esposa? Porque en la vida tuvo 7 maridos. Y si existe la resurrección Jesucristo, como tú dices, allá cuando resuciten todos ellos, esa mujer, ¿de quién va a ser? Ellos quieren hacer supuestamente una pregunta dificilísima para ridiculizar a nuestro Señor Jesucristo con referencia a la doctrina de la resurrección y a la doctrina de los espíritus. Pero recuerden que Jesucristo les dijo que estaban muy equivocados, que estaban errados. ¿Qué fue lo que les dijo Jesucristo? Allá serán como los ángeles, porque allá los espíritus no se casan ni se dan en casamiento. O sea, no es necesario que una mujer ángel conozca a un hombre ángel, que ambos convivan, cohabiten y que después nazca un angelito. Esa es una doctrina griega. No existen los angelitos en el cielo. ¿Por qué no existen los angelitos? Bueno, porque Dios los creó, no los engendró. Los ángeles son una creación. Y eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. En la eternidad, las almas, los espíritus que fueron obedientes en esta tierra y que van a estar en el cielo por toda la eternidad con nuestro Dios, se va a terminar todo tipo de relación física, todo tipo de relación familiar. Allá la única relación que vamos a tener es estar con Dios por toda la eternidad, Él como nuestro Padre, nosotros como sus hijos. Pero en el cielo, como todos los seres que están allá, todos los seres que nuestro Dios hizo,
Todos los ángeles, toda esa creación espiritual que él hizo, allá no se casan ni se dan en casamiento. Eso quiere decir que no hay nacimientos. No solamente quiere decir que no hay nacimientos, tampoco hay muerte. En el cielo no existe la muerte. Una vez que Dios creó a los ángeles, empezaron a vivir para siempre. No son eternos porque tuvieron un principio y pueden tener un final. Allá no existe la muerte. Y puesto que no existe la muerte, no existen los nacimientos. Si logramos entender esta grande verdad, entonces podemos entender la función que toma Dios como Padre y la función que toma Dios como Hijo. Podemos entender entonces que Dios toma la forma de Padre para que nosotros le obedezcamos, que Dios toma la forma de Hijo para que nosotros imitemos a su Hijo. Ser hijo entonces es una analogía para ayudarnos a entender la relación esencial que hay entre Cristo y su voluntad sometida a el Padre con el único propósito, hermanos, de nuestra redención. Dios se hizo hombre, Dios se hizo hijo con el propósito que entendiéramos la relación que podemos nosotros llegar a tener con nuestro Padre Celestial. Ahí en nuestro versículo de Hebreos capítulo 1, verso 5, está mencionando que en algún momento del tiempo fue engendrado. Su función comenzó en este mundo como un hijo. La cita enfatiza el futuro, ya que las palabras citadas se escribieron cientos de años antes de que Jesucristo naciera. Como comentaba en el principio, el versículo 5 del capítulo 1 de la carta a los Hebreos son dos versículos diferentes que el escritor está utilizando del Antiguo Testamento para que con el Antiguo Testamento los judíos entendieran que Jesús es superior a los ángeles. Ahora, hay dos acontecimientos básicos que debemos entender en relación a los cuales Jesucristo es hijo. Primeramente, por su nacimiento, y fue un nacimiento diferente a todos los demás nacimientos que han existido en todos los tiempos y en todo lugar desde la creación de la humanidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue diferente a todos nuestros nacimientos porque el nacimiento de Él fue de forma virginal. María era virgen cuando concibió del Espíritu Santo para que nuestro Señor Jesucristo naciera. Jesús, en este caso Cristo, Cristo no fue hijo sino hasta que nació en este mundo por medio de una mujer virgen. Allá en Lucas capítulo 1, en el versículo 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, otra vez a futuro, Hijo de Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo todavía no nace, todavía no es concebido, pero a futuro, o sea, cuando nazca, será hasta entonces llamado Hijo de Dios. En ese momento que faltaban más de 9 meses, todavía no se le menciona que en el tiempo presente ya fuera el Hijo de Dios. Hace rato leíamos también el versículo 32 que todo lo dice a futuro. Entonces el carácter de Hijo de Cristo está ligado totalmente a su encarnación. Aunque parece difícil, pero la Biblia es demasiado clara de entender
ya que es la verdad de Dios que se nos revela a través de la Escritura. Solo después de la encarnación podemos notar cómo se le llama. Vea, por ejemplo, en Lucas, capítulo 3. Jesús ya nació, Jesús ya tiene 30 años y empieza su ministerio como sacerdote para poder ser nuestro sumo sacerdote. Después de los 30 años empezaban los sacerdotes a hacer su función. Y dice Lucas capítulo 3 y en el versículo 21 en adelante, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma, fíjese bien, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta es la primera ocasión en la que se le dice Hijo a nuestro Señor Jesucristo una vez que nace. ¿Y quién se lo está diciendo? Dios Padre. ¿Quién más está ahí? El Espíritu Santo en forma corporal como si fuera una paloma. Entendiendo lo que hace un momento se comentaba con referencia a que los espíritus no tienen una relación familiar, y puesto que no tienen una relación familiar, entonces no nacen. Entonces podemos entender esto, incluyendo a el Espíritu Santo. Dios toma la forma de Padre para que le obedezcamos. Dios toma la forma de Hijo para ser obedientes. Y en este caso, el Espíritu Santo toma la forma, como bien lo dice el versículo, corporal, toma la forma corporal como de una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. Se toma esa figura. ¿Por qué? Porque la paloma, para ese entonces, servía para dos cosas. Una, para traer paz, y otra, para enviar un mensaje. Y precisamente esas son dos funciones del Espíritu Santo. A través de él viene el mensaje de la salvación, la inspiración a algunos hombres para que escribieran el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Y también a través de ese mensaje podemos encontrar paz con Dios. Si podemos entender precisamente que el Espíritu Santo en realidad no es una paloma, entonces también podemos entender que Dios en realidad no es un padre. Toma la forma de un padre, toma la función de un padre. Podemos entender que Dios no es un hijo, toma la forma de un hijo, toma la función de un hijo. ¿Cuándo llegó a ser hijo? Cuando nació a través de María. Pero en el cielo, Dios siempre ha sido Dios. Cristo siempre ha sido Dios. Esa forma de hijo o esa función o ese título de hijo solamente se refiere cuando estuvo encarnado en un hombre llamado Jesús. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta? Bueno, su nacimiento no solamente virginal, sino también su nacimiento a través de la resurrección. ¿Qué queremos decir con esto? Vayamos allá a la carta a los Romanos en el capítulo número 1. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nació como hombre en la persona de Jesús, forzosamente, para ser hombre, tenía que nacer como todos los hombres. ¿Qué otra cosa era necesaria? Que muriera. Todos los hombres que han nacido van a morir, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. Si no, ¿qué clase de hombre sería? Todos los hombres, todos los humanos debemos morir. También nuestro Señor Jesucristo.
Pero aquí hay algo muy importante que debemos notar en Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, fíjese, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Qué fue lo que tuvo que haber pasado para que nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, qué tuvo que haber pasado para que fuera declarado como Hijo de Dios? Dice el versículo, por la resurrección de entre los muertos. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo resucitara de los muertos para poder ser declarado Hijo de Dios. Entonces, no bastaba que naciera de una virgen, era necesario que obedeciera para ser hijo. Él se tuvo que adaptar a una familia y él aprendió la obediencia, aprendió a ser obediente. Él se tuvo que adaptar a una sociedad, tuvo que aprender la obediencia. Él se adaptó a una ley, a una religión, aprendió a ser obediente. Eso dice la escritura. Él aprendió a ser obediente porque él en el cielo no obedecía a nadie. En el cielo es Dios. Entonces, esa expresión de hijo tiene que ver única e intrínsecamente con la encarnación. Entonces, dice este versículo que nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por el hecho de que resucitó de entre los muertos. Y esto es algo que podemos entender comparándolo cuando nosotros venimos a el bautismo. Cuando nosotros venimos a el bautismo, nosotros debemos morir al pecado, debemos ser sepultados, así como Cristo murió en la cruz, así como Cristo fue enterrado. Nosotros necesitamos morir al pecado, necesitamos ser sepultados en las aguas del bautismo, que es la figura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que después, resucitados, seamos una nueva creación, una nueva criatura. Por lo tanto, empezamos a ser espirituales. Somos llamados, se nos ha dado el poder de ser llamados, hechos hijos de Dios. Si entendemos lo que nosotros hicimos en el momento de nuestro bautismo, es exactamente lo que este versículo está diciendo. Para que nuestro Señor Jesucristo fuera declarado por Dios como Hijo de Dios, era necesario que Él resucitara de entre los muertos. Así como nosotros venimos a ser hijos de Dios después de que resucitamos en el bautismo. Entonces se hizo hijo al nacer, pero se le declaró hijo al resucitar. La plenitud de ser hijo proviene de su doble nacimiento, el nacimiento virginal y el nacimiento a través de la resurrección. En Hechos capítulo 13, note cómo el escritor Lucas, Hechos 13, versículo 33, desde el 32. Estamos hablando de que Pablo está predicando. Y en esa predicación, Hechos capítulo 13, 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Hablando de Pablo y Silas que están predicando la palabra de Dios. Dice, la cual, la promesa, Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Note cómo el apóstol Pablo relaciona el versículo que nosotros estamos analizando de la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 5, que es una cita del Antiguo Testamento del Salmo segundo.
El mismo versículo lo está diciendo. Pero fíjese cómo relaciona el apóstol Pablo este versículo que estamos analizando con la resurrección de Jesucristo. El ser hijo va intrínsecamente relacionado con nacer físicamente, pero también con resucitar. Y de esa manera está predicando ahí el apóstol Pablo. Dios cumple entonces la promesa resucitando a Jesús. Y Jesús ahora se gana el título o la función de hijo. Él llegó a ser hijo por amor a nosotros, dejando de lado todo lo que era suyo por derecho. Allá en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo que quizá nos lo sabemos de memoria. Dice capítulo 2, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma, fíjese bien, tomando forma de siervo. Su naturaleza es divina, pero toma una forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte horrorosa, una muerte vergonzosa en la cruz. En efecto, los ángeles son criaturas extraordinarias, las criaturas más sobresalientes espirituales que podemos ver en la escritura, aparte de nuestro Dios. Por ello, si Cristo tiene aún más excelente nombre que los ángeles, entonces debe tener un título o una función más excelente. Y lo tiene. Y esa función o ese nombre o ese título es que Él es hijo de Dios. Así lo enfatiza entonces el escritor de la carta a los Hebreos, argumentando con las mismas escrituras del Antiguo Testamento para que los judíos entiendan que Jesús es superior a los ángeles y por consecuencia a nosotros también. Acompáñame de favor ahí en Juan capítulo 1. Ya estamos finalizando. Solamente dar lectura a otros versículos que enriquecen esta enseñanza. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Dice que en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra y logos. Cuando Dios en el principio dijo sea la luz y fue la luz, era nuestro Señor Jesucristo actuando ahí. Dice el versículo, en el principio era el verbo. No dice que era el Hijo. El Hijo empezó a existir después de que nació por medio de María. ¿Cómo se le conocía a Cristo antes de que naciera? Como el verbo. Y luego dice que el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Note cómo está presente nuestro Señor Jesucristo en la creación. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Capítulo 1, verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. No dice que el Hijo fue hecho carne, porque la palabra hijo va intrínsecamente relacionado con la carne. ¿Qué fue lo que fue hecho carne? Un ser espiritual, en este caso, el verbo, Dios, Cristo, el Mesías, el ungido. Él es el que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan entonces no se refiere a Cristo como el Hijo, sino hasta que fue hecho. Todo el Evangelio escrito por Juan tiene el propósito de establecer que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne en la persona de Jesús. Ese es el propósito de todo el libro de Juan. De modo que no hay justificación para decir que Jesucristo, el Hijo de Dios, es menor que Dios. Es el mismo Dios. Agradezco el favor de su atención. Dios bendiga a todos ustedes y la palabra expuesta.